Evangelio de hoy martes 27 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 16, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿A dónde vas? Sino que, por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado, porque no creen en mí. De una justicia, porque me voy al Padre, y no me veréis. De una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, al anunciar su partida, no lo hace desde la resignación o la tristeza, sino desde la esperanza y la promesa. Porque sabe que su ida dará lugar a una presencia nueva, profunda, transformadora, que se manifestará en la llegada del Paráclito. Ese Espíritu de verdad que vendrá a completar, a iluminar, a sostener el camino de los discípulos en medio de las pruebas y de los desafíos del mundo. El dolor por la separación que sienten los discípulos no es una emoción superficial, sino la señal de un amor auténtico, de una comunión profunda que se ha forjado en el seguimiento diario, en las palabras compartidas, en los milagros contemplados, en el latido del corazón que ha aprendido a amar con la medida del Maestro, y que ahora se siente desconcertado ante la perspectiva de su ausencia. Pero Jesús no los deja con el vacío, sino con una promesa que contiene todo el poder de la fe. La venida del Espíritu será una ganancia, una bendición, una expansión de su presencia más allá de los límites del tiempo y del espacio. Porque ese Espíritu no solo recordará lo que Jesús dijo, sino que hará presente a Jesús en la vida interior de cada creyente. El Paráclito no es un simple consolador emocional, sino el revelador profundo del sentido de la historia. El que abre los ojos para ver más allá de las apariencias. El que desenmascara la falsedad del mundo y la vanidad de sus promesas. El que nos hace ver lo que el pecado oculta, lo que la incredulidad oscurece, y lo que solo la luz de la fe puede hacer visible. El Espíritu convencerá al mundo de pecado. No desde la condena, sino desde la revelación de la verdad. Porque donde hay mentira, Él trae claridad. Y donde hay engaño, Él trae la transparencia de la mirada divina que todo lo ve, que todo lo juzga con justicia y misericordia al mismo tiempo. Ese pecado fundamental del que habla Jesús es no haber creído en Él. Y no se trata solo de una falta intelectual, sino de un rechazo existencial al amor encarnado, a la oferta divina de salvación que se ha hecho rostro, carne, ternura y entrega en la persona de Cristo. Y que sin embargo fue negada, despreciada, crucificada. Creer en Jesús no es simplemente aceptar una doctrina, sino abrazar una vida, un estilo, una entrega que transforma radicalmente el corazón. Y por eso el rechazo a Cristo es también el rechazo a la luz que desinstala, al amor que exige conversión,
al reino que rompe con los moldes egoístas del mundo. La justicia, según el Espíritu, no es la justicia de los hombres, sino la que se revela en la glorificación del Hijo. En ese acto supremo por el cual Jesús, al subir al Padre, manifiesta que su camino ha sido aprobado por Dios, que su entrega ha sido fecunda, que su cruz ha sido victoriosa. La glorificación de Jesús es el criterio último de la verdad. Porque allí se muestra que la vida ofrecida por amor es la que tiene peso eterno. Y el Espíritu viene a grabar esa convicción en lo más profundo de nuestra alma, para que no vivamos como si la gloria del mundo fuera verdadera, sino como si la cruz fuera nuestro trofeo y el amor nuestra única ley. Cuando el Espíritu convence de juicio, no lo hace desde la amenaza, sino desde el anuncio de una verdad liberadora. Que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Que su reinado ha terminado. Que la mentira no tiene futuro. Que la luz ha vencido a las tinieblas y que todo aquel que se acoge a Cristo participa de esa victoria. El Espíritu Santo no solo actúa como un maestro interior, sino también como una fuerza que impulsa hacia el testimonio valiente. Pues quien ha sido tocado por su luz ya no puede permanecer en la comodidad del silencio, sino que necesita proclamar lo que ha visto y oído. Incluso en medio de las persecuciones y del rechazo del mundo. Porque sabe que no está solo. Y que el mismo Espíritu que da palabras también sostiene el corazón. El dolor inicial de los discípulos por la partida del Señor es el punto de partida de una transformación profunda. Porque lo que al comienzo parece una pérdida, se convierte en una ganancia inmensa cuando se abre el alma a la presencia invisible, pero poderosa del Espíritu, que actúa con delicadeza, con constancia, y con sabiduría infinita para conducir al alma al centro mismo del corazón de Dios. Jesús conoce perfectamente la condición humana. Sabe que el dolor nubla el entendimiento y que la tristeza encierra al alma. Por eso no se impone. No exige una comprensión inmediata, sino que promete. Promete que lo que hoy se siente como oscuridad, mañana será claridad. Y que el Espíritu vendrá en el momento justo para abrir los ojos y ensanchar el corazón. La acción del Espíritu Santo es una obra de paciente iluminación. No impone una verdad desde fuera, sino que enciende una llama dentro, que poco a poco va consumiendo la ceguera del egoísmo, la soberbia de la autosuficiencia, la dureza del corazón indiferente, hasta que el alma queda plenamente disponible para amar como Jesús amó. Convencer de pecado no es una obra de condena, sino de salvación. Porque solo el que ve su herida puede desear ser sanado. Y solo quien reconoce la necesidad de redención puede abrirse al don infinito de la gracia. Por eso el Espíritu no humilla, sino que despierta, sacude con amor, y guía hacia el encuentro con el Salvador. El mundo, en su lógica superficial, no reconoce el pecado porque ha perdido el sentido de lo sagrado. Ha hecho del yo el centro y de la conveniencia su ley. Pero el Espíritu viene a mostrar que esa autonomía es falsa libertad. Que vivir sin Dios es perder el sentido. Y que todo corazón humano fue creado para vivir en comunión con el amor eterno. Creer en Jesús como el enviado del Padre implica confiar en su palabra, abrazar su cruz y seguir sus pasos, incluso cuando todo parece oscuro o difícil. Porque la fe no es solo certeza intelectual,
sino adhesión total del corazón a una persona viva. A Jesucristo, que ha vencido a la muerte y ha abierto un camino nuevo para cada uno de nosotros. La glorificación del Hijo no es un triunfo humano, sino la confirmación divina de que el amor hasta el extremo es la verdadera grandeza. Y el Espíritu viene a grabar esta verdad en nuestras entrañas, para que aprendamos a valorar lo que no pasa, y a discernir entre la gloria pasajera y la que dura eternamente, entre los aplausos del mundo y el gozo de Dios. El juicio del que habla Jesús no es un juicio futuro, sino una realidad ya iniciada. Porque con la cruz y la resurrección el mal ha sido desenmascarado y vencido. Y aunque todavía opera en el mundo, su poder ya no es definitivo. Y todo el que se une a Cristo participa de esa victoria que transforma el sufrimiento en ofrenda, y la muerte en nacimiento. El Espíritu es la fuerza que mantiene viva la memoria de Jesús. No como un recuerdo nostálgico, sino como una presencia viva, dinámica, activa, que actúa en cada Eucaristía, en cada oración hecha desde el corazón, en cada gesto de amor auténtico, y en cada decisión tomada a la luz del Evangelio. Cuando Jesús dice que el Espíritu convencerá al mundo de justicia, nos revela una dimensión profunda de su misión. Porque no se trata solo de señalar la injusticia del pecado, sino también de revelar la verdadera justicia de Dios, que no consiste en castigar, sino en salvar, en justificar, en levantar al pecador y transformarlo en hijo, en heraldo del reino, en testigo de la misericordia. La justicia que el Espíritu revela es la del Hijo que vuelve al Padre, que ha cumplido su misión hasta el final, que ha mostrado que el amor no tiene límites, y que en su entrega total ha manifestado la verdad de Dios, que no condena, sino que rescata, no destruye, sino que da vida. Porque todo lo que el Padre tiene es también del Hijo. Y el Espíritu nos hace participar de esa plenitud. Jesús anticipa que sus discípulos no comprenderán todo en el momento presente. Porque el corazón humano necesita madurar, ser trabajado por la gracia, purificado por el sufrimiento, y ensanchado por el amor. Por eso el Espíritu será enviado como guía paciente, como maestro fiel, que va revelando la verdad paso a paso, sin forzar, pero con firmeza, llevando al alma hacia la luz plena. En este caminar guiado por el Espíritu, el creyente se hace cada vez más dócil. Aprende a discernir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. A reconocer las falsas promesas del mundo. Y a elegir el camino de la cruz como camino de gloria. No por masoquismo, sino por amor. Porque allí donde se ama hasta el extremo, allí también habita Dios. Cuando el Espíritu actúa en el corazón humano, lo libera del miedo paralizante, de la esclavitud del pecado, del orgullo que impide reconocer la propia fragilidad, y lo convierte en templo vivo de la presencia divina, capaz de irradiar esperanza en un mundo lleno de oscuridad, donde tantos buscan sin encontrar, donde muchos caminan sin rumbo, donde el alma del hombre tiene sed de verdad. El Espíritu Santo no solo instruye, sino que consuela, porque conoce las heridas del alma, las derrotas silenciosas, las penas no dichas, y viene con ternura infinita a sanar.
A levantar. A devolver la alegría que solo la presencia de Dios puede dar. Y que no depende de las circunstancias externas, sino de una relación viva con el amor. Jesús nos asegura que su partida no es abandono, sino plenitud. Porque con su ida viene el Espíritu. Y con el Espíritu, la presencia de Jesús se hace más íntima, más universal, más duradera. Ya no limitada por el tiempo ni el espacio, sino disponible a cada corazón que lo invoca, que se abre, que escucha, que desea. Convencer de juicio es mostrar que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, que el mal no tiene la última palabra, que aunque parezca reinar, ya ha sido vencido por la cruz de Cristo, y que todo el que se refugia en Jesús, todo el que vive según el Espíritu, participa de esa victoria y no debe temer al poder de las tinieblas. La tristeza de los discípulos es una señal de su amor auténtico. Pero Jesús les abre a una dimensión mayor. A la alegría profunda que viene no de tener a Cristo físicamente presente, sino de saber que está con ellos de una manera más plena, más interior, más transformadora. Y eso es obra del Espíritu, que hace nuevas todas las cosas. El Espíritu Santo no solo es prometido como consuelo, sino como fuerza para la misión. Porque una iglesia sin espíritu es una institución vacía, una religión sin fuego. Pero una iglesia movida por el Espíritu es una llama viva, que arde sin consumirse, que ilumina sin gritar, que transforma el mundo no con violencia, sino con la potencia inquebrantable del amor. Cuando el Espíritu convence al mundo de pecado, no lo hace para condenar al pecador, sino para liberarlo, para despertarlo de la mentira en la que vive, para abrir sus ojos a la belleza de la verdad, a la grandeza del amor que lo llama a una vida nueva. Porque todo pecado es una negación del amor, una falsa promesa de plenitud. Y solo el Espíritu puede abrir el corazón a la verdad de que en Cristo se halla todo lo que el alma anhela. Jesús dice, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros. Y estas palabras encierran un misterio de fe, pues parecen contradictorias, pero son el camino de la plenitud. Porque la presencia visible de Cristo era necesaria en su tiempo, pero para que la iglesia naciera y se expandiera, era preciso que Él se retirara a la derecha del Padre, y así enviara su Espíritu para que cada corazón creyente lo poseyera íntimamente. El Espíritu no es un recuerdo nostálgico de Cristo, ni una simple energía espiritual, sino la tercera persona divina, que actúa, que consuela, que impulsa, que transforma, que penetra en lo más profundo del alma humana y le comunica la vida misma de Dios, haciendo del cristiano un ser nuevo, una criatura resucitada, viva por dentro, firme por fuera. Cuando Jesús dice que el Espíritu convencerá de justicia porque Él va al Padre, nos muestra que la justicia de Dios no se mide según criterios humanos, sino según el amor radical de quien entrega su vida sin medida. Porque en el mundo, la justicia es castigar al culpable. Pero en Dios, la justicia es salvar al pecador. Y esa es la justicia que el Espíritu revela. La del Hijo que no se defendió, sino que se ofreció. Convencer de juicio significa mostrar que el enemigo, aquel que divide, que engaña,
que siembra la desesperanza, ha sido vencido por el poder de la cruz. Y que su juicio ha sido definitivo. Porque el amor ha triunfado sobre el odio. La verdad sobre la mentira. Y la luz sobre las tinieblas. Y quien se une a Cristo en el Espíritu, participa de esa victoria para siempre. El Espíritu Santo no actúa solo sobre las estructuras del mundo, sino primero en el corazón del creyente, transformando su mirada, su deseo, su historia. Porque la conversión es personal. Y solo un alma tocada por el Espíritu puede discernir lo que es pecado, lo que es justicia, y lo que ha sido ya juzgado por Dios, que no necesita más pruebas, pues ha hablado definitivamente en su Hijo. Esta obra del Espíritu es silenciosa, paciente, respetuosa de la libertad, pero eficaz. Porque no viene a imponerse con violencia, sino a conquistar con dulzura, a susurrar al alma que todavía puede volver, que siempre hay esperanza, que el tiempo de la gracia no ha terminado, y que el juicio final no es para destruir, sino para confirmar lo que ya comenzó en la tierra. El cristiano que vive abierto al Espíritu Santo se convierte también él en instrumento de esa convicción. No por imponer doctrinas, sino por irradiar vida nueva. Por amar de manera que desconcierta al mundo. Por perdonar cuando otros hieren. Por servir cuando otros exigen. Por callar con mansedumbre cuando otros gritan con odio. Y esa es la verdadera predicación. La del Espíritu que actúa en obras concretas. La presencia del Espíritu es también una presencia de discernimiento. Porque en un mundo de tantas voces, de tantas opiniones, de tantas ideologías, solo el Espíritu puede dar luz para saber por dónde caminar. ¿Qué rechazar? ¿Qué abrazar? ¿Qué esperar? Y esa sabiduría no se aprende en libros, sino en la oración, en la escucha humilde de la palabra, en el silencio que acoge. El Espíritu que Jesús promete no nos convierte en seres pasivos, sino en protagonistas del reino. Porque Él actúa, pero lo hace con nuestra cooperación, con nuestra libertad ofrecida, con nuestro sí cotidiano. Y eso significa que cada día es una oportunidad de dejarnos guiar, de confiar, de elegir el bien, aunque cueste, porque ya no caminamos solos. El Paráclito nos acompaña. El Paráclito, nombre que Jesús da al Espíritu, significa defensor, consolador, abogado. Y esto revela que Dios no deja a los suyos abandonados frente a las pruebas del mundo, ni los expone al juicio sin protección. Porque el Espíritu intercede, defiende, sostiene, y especialmente consuela en la noche del alma, cuando todo parece perder sentido, cuando la fe es purificada por el silencio de Dios. La obra del Espíritu no puede separarse del Hijo ni del Padre, porque es el mismo Dios que se comunica en tres personas. Y quien acoge al Espíritu acoge también al Hijo, y en él al Padre. Por eso la vida cristiana no es individualismo espiritual, ni búsqueda de emociones, sino una comunión que crece, se fortalece, se expande, y que transforma desde dentro la Iglesia y el mundo. El pecado del mundo, del que habla Jesús,
No es solo un conjunto de acciones malas, sino una actitud. Una negación de la verdad. Una cerrazón al amor. Y por eso el Espíritu convence al mundo de pecado. Porque le muestra su vacío. Su falsedad. Su violencia disfrazada de libertad. Y lo hace no para humillarlo, sino para ofrecerle un camino nuevo. Jesús mismo experimentó el rechazo del mundo. Y eso no lo sorprendió. Porque sabía que la luz incomoda a quien ama las tinieblas. Y hoy su espíritu sigue encontrando resistencias. Porque muchos prefieren sus seguridades, sus criterios humanos, sus propios proyectos sin Dios. Pero el espíritu no deja de llamar, de tocar, de invitar con ternura inquebrantable. La justicia del reino no es la venganza del justo ni la victoria del fuerte, sino la elevación del humillado, la dignificación del olvidado. Y eso solo puede comprenderse desde el espíritu. Porque el mundo mide con otras balanzas. Admira otras hazañas. Se deslumbra con otros poderes. Pero el que ha recibido al Paráclito conoce la justicia de Cristo, que se revela en la cruz. El juicio del mundo ya ha sido dictado. Y el príncipe de este mundo ha sido derrotado. Aunque siga intentando sembrar su confusión, su mentira, su aparente dominio. Pero para quien camina en el Espíritu, el temor ha sido vencido. Porque ya no se trata de ganar batallas exteriores, sino de permanecer en la victoria de Cristo. De vivir como resucitados. Quien se deja guiar por el Espíritu no teme el juicio. Porque sabe que ha sido amado hasta el extremo. Que su debilidad ha sido abrazada. Y que cada día es oportunidad de conversión. Porque el Espíritu no solo acusa, sino también consuela, sostiene, renueva. Y nos recuerda que el amor de Dios es más fuerte que nuestros errores. No basta con saber que el Espíritu ha venido. Es necesario invocarlo. Abrirle espacio. Dejar que hable en nosotros. Porque muchas veces su voz queda ahogada por el ruido interior. Por el miedo. Por la autosuficiencia. Y por eso Jesús insiste. Es mejor que Él se vaya para que el Espíritu venga. Y esto exige fe. Espera. Abandono. La misión del Espíritu no ha terminado. Porque sigue convenciendo. Sigue encendiendo corazones. Sigue derramando su fuego. Y eso ocurre donde hay oración viva. Donde hay comunidad sincera. Donde hay testigos que no buscan protagonismo, sino que desean arder de amor y contagiarlo. Allí el Espíritu actúa con fuerza silenciosa. Esta promesa de Jesús no es cosa del pasado, ni relato simbólico, sino realidad viva. Porque cada vez que alguien se convierte, que un corazón se abre a la verdad, que un alma deja el pecado, allí está el Espíritu actuando. Allí se cumple esta palabra. Allí se ve el fruto de la Pascua. El poder de Dios que no fuerza, pero transforma. El mundo sigue necesitando ser convencido de pecado. Porque aún vive en muchas tinieblas. Aún se aleja de la fe. Aún ignora la salvación. Y por eso urge que los discípulos de Cristo vivan en el Espíritu. No como jueces del mundo, sino como lámparas encendidas. Como testigos de esperanza.
como profetas del perdón. Jesús habla con ternura de su partida, pero también con firmeza, porque sabe que el verdadero bien para sus discípulos es que Él regrese al Padre. Y esto no debe entenderse como una ausencia, sino como una nueva forma de presencia, más íntima, más transformadora. Porque el Espíritu lo hace presente en cada creyente que lo ama. El Espíritu no viene a crear confusión, sino a iluminar, a esclarecer, a revelar lo que no podemos entender por nosotros mismos. Y por eso la humildad es condición para acogerlo. Porque el soberbio no escucha, no se deja enseñar, mientras que el sencillo acoge con gratitud, con disponibilidad, con docilidad. Es el Espíritu quien nos permite comprender el verdadero rostro de Dios. No como juez vengativo, sino como Padre compasivo, como Hijo que da la vida, como presencia que sana. Y eso cambia toda relación con Él. Transforma la oración. Purifica la fe. Nos hace vivir no por temor, sino por amor. Convencidos de pecado, podemos reconocer nuestras faltas sin desesperar. Convencidos de justicia, podemos vivir con esperanza. Convencidos del juicio, podemos caminar con libertad, sabiendo que el mal no tiene la última palabra, y que la victoria de Cristo es definitiva y eterna. El Espíritu Santo es fuerza para testimoniar en medio del rechazo, valentía para anunciar sin miedo, ternura para servir sin interés. Porque todo discípulo es enviado, y no puede callar lo que ha visto y oído. Y esa valentía no nace del carácter, sino de la gracia que el Espíritu comunica. Muchos quieren cambiar el mundo con fuerza humana, con leyes, con estrategias, con estructuras. Pero el Espíritu empieza por lo invisible, por lo pequeño, por lo oculto. Y desde allí renueva la faz de la tierra. Y eso exige paciencia, fidelidad, esperanza constante. El Evangelio de Juan revela que la misión del Espíritu es inseparable de la Pascua. Porque solo quien ha sido redimido puede ser transformado. Y solo quien ha sido tocado por la cruz puede comprender la lógica del reino. Y por eso la vida en el Espíritu es vida pascual, marcada por la entrega, por el amor hasta el extremo, por la fecundidad silenciosa. No hay verdadera vida cristiana sin el Espíritu Santo. Y todo lo que se hace sin Él, aunque parezca bueno, no tiene raíz en Dios. No da fruto eterno. Y por eso hay que orar cada día. Ven, Espíritu Santo. Porque solo su presencia renueva el corazón, libera del egoísmo y transforma la vida en don. Esta promesa de Jesús sigue viva. Sigue cumpliéndose en cada generación. Y el Espíritu continúa su obra hasta que Cristo sea todo en todos. Y entonces ya no hará falta convencer al mundo. Porque todo será luz. Todo será amor. Y Dios será plenamente conocido y amado por sus hijos, que fueron guiados por el Espíritu hasta la plenitud del reino. Es el Espíritu quien nos permite comprender el verdadero rostro de Dios. No como juez vengativo, sino como Padre compasivo, como Hijo entregado por amor, como presencia viva que habita en lo íntimo. Y solo con esta mirada nueva podemos también entendernos a nosotros mismos.
Descubrir nuestro valor. Superar la culpa destructiva. Y caminar como hijos de la luz. Cuando Jesús afirma que es conveniente que Él se vaya, nos enseña que la vida cristiana no depende de lo que vemos o tocamos, sino de la fe en su palabra, de la apertura a su espíritu. Y esto nos libera del apego a lo visible, a los signos materiales, y nos introduce en una relación más profunda, más duradera, más universal. El Espíritu no deja indiferente a quien lo acoge, porque su acción es purificadora, sanadora, fecunda, y despierta un nuevo modo de ver la realidad, donde ya no nos guiamos por los criterios del mundo, sino por la lógica del Evangelio, donde el último es el primero, donde el que pierde su vida la encuentra. El juicio del que habla Jesús no es destrucción, sino revelación. Es la luz que muestra lo que cada uno ha elegido. Es el momento en que el amor desvela su fuerza, su claridad. Y por eso no hay lugar para el miedo si hemos vivido en el Espíritu. Porque el juicio se transforma en encuentro, en plenitud, en eternidad compartida. El Espíritu es el que denuncia el pecado, pero también el que lo perdona, el que llama a conversión, pero también el que consuela. Y por eso nunca debemos separarlo de la misericordia de Dios. Porque su acción siempre es para restaurar, para levantar, para conducirnos a la verdad plena que es Cristo. El mundo no puede recibir al Espíritu si no reconoce su necesidad de Él. Y por eso la tarea de los creyentes es también interceder. Orar por el mundo. Ofrecer testimonio con obras. Y no con condenas. Para que la humanidad descubra el don que le ha sido ofrecido y no desprecie la gracia por ignorancia o soberbia. La partida de Jesús no es un abandono, sino una elevación, una glorificación. Porque va al Padre como vencedor. Y desde allí envía su Espíritu como vínculo de amor perpetuo, como corriente divina que renueva la faz de la tierra. Y esta dimensión gloriosa transforma también nuestra visión de la vida presente. El Paráclito no actúa como un poder impersonal, sino como una persona divina que se comunica, que consuela, que recuerda las palabras de Cristo, y que nos hace caminar en fidelidad. Por eso no es una fuerza que manipulamos, sino alguien a quien escuchamos con reverencia, con obediencia amorosa. La presencia del Espíritu en la historia de la Iglesia ha sido clara en cada momento de renovación. En cada mártir que no negó la fe. En cada santo que vivió el Evangelio radicalmente. Y también hoy sigue actuando en lo escondido. En las periferias. En los corazones dispuestos. Más allá de estructuras y previsiones humanas. Quien se deja convencer por el espíritu del pecado no cae en desesperación. Porque ese convencimiento es para la vida. Para la libertad. Para la verdad. Y no para la esclavitud de la culpa. Porque el espíritu no aplasta. No acusa como el tentador. Sino que señala el camino del regreso. El camino del abrazo del Padre. El espíritu no actúa solo en el interior de los individuos, sino también en la comunidad. Animando la misión. Fortaleciendo la unidad. Inspirando nuevos caminos de evangelización. Y cuando una iglesia se abre verdaderamente al Espíritu, se vuelve fecunda, creativa,
valiente y libre. El juicio del que habla Jesús no es para el futuro solamente, sino que ya ha comenzado. Porque el rechazo o la acogida de Cristo definen ya nuestra dirección, nuestra orientación. Y por eso cada día es también hora de juicio, de decisión, de fidelidad o negación. El Espíritu Santo es, por tanto, compañero, defensor, fuerza y maestro. Y sin él, toda palabra religiosa se vuelve estéril. Todo esfuerzo apostólico se desgasta. Toda fe se apaga. Porque solo él puede dar vida, conservar la esperanza y mantenernos en la verdad de Cristo. Jesús no teme decir la verdad a sus discípulos, aunque duela, porque sabe que sólo así podrán recibir la consolación plena. Y esa pedagogía del Espíritu es la misma. Primero muestra la herida, para luego sanarla. Primero desnuda el corazón, para luego cubrirlo con su luz. Toda vida cristiana auténtica ha conocido momentos de dolor ante el pecado, de lucha interior, de clamor por ayuda. Y es allí donde el Espíritu actúa con más claridad, donde su gracia se hace fuerza, su presencia se hace paz, y su amor se vuelve transformación. El Espíritu no vino solo para los primeros discípulos, sino que ha sido derramado en todo tiempo y lugar. Y está hoy disponible para quien lo pida con sinceridad. Para quien quiera vivir no según la carne, sino según Dios. Para quien desea ser fuego encendido y no ceniza resignada. La tristeza de los discípulos por la partida de Jesús es la nuestra también a veces. Cuando sentimos que Dios se oculta, que no responde, que se aleja. Pero esa tristeza es el umbral de una presencia nueva, más honda, más duradera. Porque el Espíritu actúa sin ser visto, pero deja huellas de eternidad. El Espíritu convence, no por discursos, sino por fuego, por vida transformada, por testigos que arden sin consumirse, por gestos que desarman, por palabras que tocan el alma, por silencios que gritan la presencia de Dios. Por eso, escuchar al Espíritu es nuestra tarea esencial. Porque sin él, todo se vuelve rutina religiosa. Sin él, no hay vida nueva. Sin él, no hay verdadero seguimiento de Cristo. Y con él, todo cobra sentido. Todo se purifica. Todo se orienta hacia el reino. Hoy también es Pentecostés para quien se abre a esta promesa. Para quien cree que el Espíritu está presente. Que actúa. Que transforma. Y que sigue convenciendo al mundo de pecado. De justicia y de juicio. No para condenar, sino para salvar. No para oprimir, sino para liberar. No para acusar, sino para amar. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.